Dios le bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos a la segunda parte correspondiente a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Estamos con la continuación del estudio del libro de los Efesios, tratando el tema general, la iglesia que Dios quiere tener. Nosotros, Iglesia Misión Alcance Global, y yo como pastor, queremos ser esa iglesia, la iglesia soñada de Dios, la iglesia que Dios ha querido tener en todo este planeta Tierra. Y yo quiero cumplirle el sueño al Señor. Es mi anhelo, es mi deseo que seamos nosotros esa iglesia. Y estamos en ese camino, estamos caminando en ese propósito, en ese llamado. Hace como más de 2 años, yo le dije al Señor, yo quiero que seas tú el pastor de la iglesia. Y el Señor aceptó el pastorado, y hoy por hoy Él es el pastor de la Iglesia Misión Alcance Global. Implica que ninguno de los miembros debería tomar decisiones sin consultarle al pastor de los pastores. Bueno, el Señor tomó en serio la propuesta, y desde entonces yo vengo diciéndole a todos que yo soy el pastor que ustedes ven, que ustedes tocan, el pastor asociado en representación al pastor de los pastores, a Jehová de los ejércitos. Y nuestra iglesia ha sido escogida por Dios dentro de un plan y un propósito, la cual ha sido sorpresa para mí, diseñado este plan desde antes de la fundación del mundo, así claramente se me ha dicho. Y yo como cabeza humana, delante de todos aquellos que acepten el llamado de los guerreros, porque es una iglesia que Dios ha escogido, Iglesia Misión Alcance Global, una iglesia de guerra, cuyo propósito y cuyo plan es para que vayan a la batalla final de estos últimos tiempos. No todos los miembros irán a la batalla final, sino miembros seleccionados, aquellos que pasen los requisitos del Señor. Y vamos a hablar un poquito al respecto en esta parte de la enseñanza, que nos toca del versículo 15 al versículo 19. No sin antes hacer una recapitulación, un resumen de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada nos centramos básicamente en el capítulo 1 del versículo 3 al 14. Recordemos que estamos descubriendo, estamos analizando cuál es la iglesia que Dios quiere tener. Y la iglesia que Dios quiere tener, yo les he dicho que está plasmada en el libro de los Efesios. Y nosotros como miembros de esta iglesia, Misión Alcance Global, debemos de ajustarnos a cumplir estos puntos. Y en el versículo 3 empieza bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, por todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con el cual hemos sido bendecidos. Y vemos en estos versículos un propósito y un plan eterno de Dios. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, el pasado, presente y futuro. Y Él sabía el futuro. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió a cada uno de nosotros bajo un plan premeditado, bajo un designio, bajo un propósito. Tú, mi amado hermano, tú que me escuchas, tú tienes un plan y tienes un propósito desde antes de la fundación del mundo. Aquí el punto y la gran interrogante es: ¿estás caminando tú bajo ese llamado hoy? ¿Has estado en ese llamado? ¿Estás allí ahora? Ese es el punto por el cual vienen las demás cosas. Y permíteme ir explicando. Ese plan, ese propósito implica la escogencia que nos hizo a nosotros cuando creó todos los espíritus antes que todas las cosas fuesen hechas. Nos creó a nosotros y nos introdujo en el planeta Tierra en el momento que fuimos concebidos humanamente. Puso ese espíritu que fue creado antes de la fundación del mundo, lo puso en nuestras vidas humanas. Y desde entonces estamos caminando en este planeta Tierra y hemos encontrado al Señor Jesús no por casualidad, sino
por gracia y misericordia y conforme al plan y al diseño, al llamado que Dios nos se ha planteado y nos ha hecho desde hace mucho tiempo, desde antes que naciésemos en esta tierra. Y que fuimos predestinados, dices, en amor, fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios, para alabanza de la gloria del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia. Damos gloria a Dios por eso, porque todo ha sido planeado para alabarle a Él, para alabar su grandeza y su misericordia y su gracia, primeramente para con nosotros los seres humanos. Entonces a Dios no le ha asombrado, por así decirlo, no lo han encontrado, no fue sorprendido el hecho, por ejemplo, de que Adán y Eva pecaran. Dios ya sabía eso. A Dios no le sorprendió tampoco, por así decirlo, la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Pero en su momento tuvo que actuar. Él se introdujo en la historia del ser humano, se introdujo en la historia de Adán y Eva, porque él quería participar juntamente con su mayor creación en el propósito y en el plan por el cual hizo al hombre. Dios hizo al hombre con un propósito y un plan perfecto, que en Jesucristo se iba a manifestar, dice, para que el misterio se revelase. ¿Y cuál es el misterio dentro de todo ese plan que se revelase? De que todas las cosas se iban a reunir en Cristo, todas las cosas. Y Cristo es un ser humano, Dios, pero ser humano. Por eso es tan importante para Dios nosotros como seres humanos, y por eso se nos ha dado la salvación, por la importancia que en amor y en gracia tenemos para Él, por su propósito maravilloso para con sus hijos. Y por eso entendemos que en ese plan las cosas que están en el cielo y en la tierra iban a ser reunidas en Cristo. Es decir, estamos hablando que la salvación a través de la cruz, el derramamiento de la sangre de Jesús, no solamente es para el ser humano, sino que también es para rescatar todo aquello que ha sido perdido en todos los lugares celestiales. Por eso dice claramente el versículo 10 del capítulo 1. El misterio de su voluntad, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y no dice en el cielo, dice en los cielos, dando a entender que todo debe ser puesto otra vez en orden y devuelto al Padre y conforme a la voluntad del Padre que Él desea. Pero algunos dicen, pero ¿dónde es que está Dios? Si la gente se muere, ¿dónde es que está Dios? Si los niños se mueren, ¿dónde es que está Dios? Porque hay guerras y hay hambre y hay muerte, mi amado hermano, porque el hombre ha cosechado y siembra. Porque la dispensación de los tiempos está en las manos de Dios, no en tus manos, ni en mis manos, ni en las manos de un ser humano. Es conforme al designio, es conforme a su soberanía y a su propia voluntad. Los tiempos están marcados a la manera de Dios, no a tu manera ni a tu propia voluntad, sino a la manera de Dios. Y asimismo, en Él nosotros tuvimos en herencia, y habla del pasado, que la herencia ha sido guardada. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser hijos de Dios, y también se nos dio herencia. Y predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas conforme Él desea. Conforme el designio de su voluntad, dice en el versículo 11, para que seamos otra vez alabanza de su gloria. Dios quiere que todo este plan en última instancia sea para alabarle y glorificarle a Él. De igual manera, recibimos el Evangelio, recibimos la palabra de salvación y fuimos sellados con el Espíritu Santo, dándonos las arras de nuestra herencia. Es decir, la herencia que tenemos como hijos fue dado anticipadamente en una porción de toda esa herencia. ¿Cuál es esa porción anticipada? El Espíritu Santo como sello en nuestras vidas de que somos hijos de Dios y para que oigamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es, en resumen, lo que vimos la semana pasada. El plan maravilloso de Dios
desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, y por el cual nos escogió a nosotros también dentro de ese plan, porque en Cristo, como ser humano, Dios haciéndose carne, bajando del cielo y convirtiéndose en ser humano, íbamos a tener el rescate de nuestras almas y el rescate de toda la creación completa en todos los lugares celestiales, en la tierra y en todos los cielos. Ese es el plan del Señor, y eso es lo que Dios quiere que sepa la iglesia. La iglesia que Dios quiere tener debe entender de que ha sido bendecida ya con toda bendición espiritual. Esta bendición espiritual obviamente son las riquezas en Cristo, las riquezas de la gloria de Dios en Cristo, y eso lo vamos a tratar a continuación. Así que empezamos en el versículo 15. Empezamos en el versículo 15 y dice de la siguiente manera: por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo le dice a los efesios, yo los tengo presentes a ustedes cuando oro, porque me acuerdo de que he oído del amor que ustedes se tienen y de la fe que ustedes también tienen delante del Señor. Y yo quiero que vayan más adelante. Por eso hago memoria de ustedes en mis oraciones. Y viene en el versículo 17 de qué forma hace memoria. Viene en el versículo 17 lo que pide. Y lo que pide Pablo es precisamente lo que nosotros también debemos de recibir y sobre lo cual debemos caminar para hacer esa iglesia soñada de Dios. Y dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, la oración de Pablo tiene ese propósito general y específico al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es muy específico, lo dice claramente, que recibamos un espíritu. Pablo ora para que se les dé a los efesios, es decir, a nosotros, en este caso, que representamos a esos efesios, el espíritu de sabiduría, es decir, de saber qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer, de tomar las decisiones correctas, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Y cuando habla del conocimiento de Dios, está hablando de qué es lo que Dios piensa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer en revelación de parte de Dios? La manifestación de Dios, de lo que Dios piensa y lo que Dios quiere con nosotros. En otras palabras, mis amados, la aplicación del llamado que nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo aquí está diciendo es que venga ese espíritu de sabiduría para que sepamos elegir, sepamos escoger cuando recibamos ese llamado. Es decir, el conocimiento de la persona de Dios sobre nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Personas que hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo con un llamamiento específico y particular. Sí, tú eres cristiano, sí, tú lees la Biblia, pero tú has sido llamado particularmente con un propósito. ¿Conoces tú ese propósito? Y lo dice a continuación. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, ¿de qué manera ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre va a operar? Alumbrando primeramente los ojos de vuestro entendimiento. O sea, nuestros ojos tienen que ser abiertos, nuestros ojos tienen que ser despertados, nuestro entendimiento debe ser alumbrado por Dios mismo. El Pablo ora por eso, para que ellos entiendan. ¿Y qué es lo que ellos deben de entender? Y siguen en el versículo 18 diciendo, para que sepáis cuál es la voluntad, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es el primer, hay tres aspectos para lo cual Pablo ora, para que se alumbren los ojos del entendimiento. O sea, el primer aspecto es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, su plan y su propósito para ti, en particular.
Pero le escribe a una iglesia. Dios no llama a llaneros solitarios. Dios no llama, hermano, a llaneros solitarios. Todas las personas que hoy son llaneros solitarios, que están sin iglesia, que dicen que tienen el llamado de Dios y están fuera de ella, están fuera de un propósito de Dios. Fuera de un propósito de Dios. Dios escogió la iglesia. Y lo vamos a ver precisamente aquí más adelante. Bueno, se lo puedo adelantar. Dios escogió a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Así que Dios no escogió personas solitarias. Y el cuerpo de Jesucristo no es personas aisladas, sino es que es un cuerpo. Y el cuerpo está unido. Los miembros están organizados, se conocen, están unidos entre sí. Entonces, el anhelo de Pablo es que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y en este sentido hay varios aspectos que quiero tratar. Primeramente, entender que Dios tiene un propósito y un plan para contigo. Segundo, el objetivo de tu vida cristiana es descubrir tu llamado. Eso, porque para eso está orando Pablo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Es una iglesia que o anda buscando el llamado de Dios o ya recibió ese llamado y camina en obediencia en ese plan, en ese propósito. Así que el objetivo de tu vida cristiana es descubrir tu llamado. Y si ya lo has descubierto, entonces debes estar en obediencia a lo que Dios te ha dicho ya. Generalmente cuando Dios llama a las personas en función del llamamiento primeramente de la iglesia. Si alguien quiere descubrir cuál es su llamado, yo te preguntaría, ¿cuál es el llamado que tiene tu iglesia? Cuidado con esto también, es mucho cuidado, porque no necesariamente el llamado de la iglesia fue un llamado que Dios hizo. Porque los hombres son los que generalmente planifican el llamado, piensan el llamado y lo agarran de la Biblia, agarran versículos bíblicos y como está en la Biblia, entonces lo ponen como el objetivo y la visión y la misión, de la iglesia. Pero ese no es el llamado específico de Dios. Será el llamado general. Pero a donde Dios nos ha llamado es al llamado específico para hacerlo general. No es al revés. No es hacerlo general para entonces hacer el llamado específico. No, es al revés. Como Dios nos llama. Dios nos hace un llamado específico para cumplir un llamamiento general. Ahora, la palabra de Dios habla sobre el llamamiento general, no habla sobre la revelación específica. Por eso Pablo está orando aquí por los efesios. Dice, yo oro para que se les dé a ustedes espíritu de sabiduría, de tomar decisiones, de saber qué sí y qué no, y de revelación en el conocimiento de Dios, en lo que tiene que ver con el llamado, con la esperanza a la cual Él os ha llamado. Debes ahora, tercer aspecto que quiero comentar, es que debes ahora caminar en ese llamado, porque todo lo que Dios tiene para ti gira en función de eso. Todo lo que Dios tiene provisión, gira en función si estás caminando en el llamado. Dios tiene protección y cuidado para ti. La protección y el cuidado gira en función si estás caminando en el llamado. Tiene recursos para ti, gira en función si estás caminando en el llamado. Hay futuras revelaciones para ti, va en función si estás caminando en el propósito y en el llamado. Si aún no sabes cuál es tu llamado, posiblemente hay dos puntos aquí. Uno, que lo hayas rechazado y no te diste cuenta, rechazaste el llamado de Dios, lo cual es muy serio. Lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Es muy serio haber rechazado el llamado de Dios. Y segundo, de que aún estás en proceso de conocerlo, el llamado. Todavía no ha sido manifestado el llamado para tu vida. Así que, como te cuento, pregúntate entonces cuál es el llamado que tiene la iglesia. Es ese llamado, el específico, no el general. Veamos, por ejemplo, ir a evangelizar a todas las naciones es un llamado general, no es un llamado específico. Ahora, un llamado específico sería ir al barrio tal y evangelizar en ese barrio y ganar almas para Cristo. ¿Sería un llamado específico? Sí, ese sería un llamado específico. Pero no necesariamente ese llamado específico, la pregunta ¿es dado por Dios?
Bueno, tú dices, bueno, es que para cumplir el llamamiento general estoy cumpliendo el llamado específico. Pero ¿quién dice que Dios escogió la iglesia, tu iglesia o ese lugar, esa iglesia en particular, para ese propósito específico? ¿Estás en ese momento en el plan de Dios, conforme a la administración del tiempo, conforme a la administración del cumplimiento de los tiempos? ¿Estás en ese preciso momento para ir a ese lugar? Es palabra de Dios. ¿Dios te dijo que lo hicieras? No me dijo que lo hiciera. Simplemente fue una reunión de diáconos, fue una reunión de discípulos, fue una reunión de células, fue una reunión de ancianos, fue una reunión con el pastor. Ok, entonces preguntaron, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué actividad hacemos? Vayamos a tal barrio. Entonces, a alguien se le ocurrió simplemente, no hubo oración, no hubo búsqueda de Dios, Dios no habló. No, ¿quién manda en la iglesia, mi amado? ¿Acaso no es Dios el que debe mandar en la iglesia? Por eso yo puse al Señor como el pastor general de toda la iglesia. Nosotros en Iglesia Mag no hacemos nada si Dios no nos dice. Nada. Nada. Él es el pastor general de la iglesia. Yo le consulto a Él todas las cosas. Y yo no le propongo a Él, Señor, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo no le digo a Dios eso. Yo le digo, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Eso es lo que yo le digo. ¿Qué quieres que hagamos? Y comienzo a escuchar su voz y lo que Él dice. Y hacemos solamente lo que Él dice. Porque estamos bajo un propósito y un llamado de Dios. Dios escogió a la iglesia MAC para ir a la batalla en los últimos tiempos. El primer llamamiento de varios llamamientos de iglesia MAC. Así que los miembros deben estar sujetos a ese llamamiento de la iglesia. Esta es una iglesia guerrera. Los miembros deben ser guerreros. Es el llamamiento para la iglesia. Es el llamamiento de Dios. No es el llamamiento del pastor Adán Mairena. No es un llamamiento de un hombre. Es el llamamiento de Dios para cada uno de aquellos que están en Iglesia Misión Alcance Global. Así que toda la provisión, la protección, el cuidado, los recursos y las futuras revelaciones, todo eso es para aquellos que están en obediencia al llamado. ¿Sí? No es para todos los que se dicen cristianos. No, porque la gran mayoría de cristianos y la gran mayoría de las iglesias caminan bajo su propia voluntad, caminan bajo su propio designio, caminan bajo su propio yo. Sin consultarle a Dios toman sus decisiones. Y no está el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. No viene del Espíritu Santo. Ese espíritu viene del yo, viene de la carne y viene de Satanás, viene del mundo. Y los cristianos y muchas iglesias toman sus propias decisiones sin ser guiadas por el Señor, sin que Dios lo diga. ¿Cuánta desobediencia hay, hermano? En todo lugar. Y una vez que tú entras dentro de ese plan de Dios, ahora sí vas a conocer quién es tu enemigo. Porque ahora sí, a Satanás no le interesa. Si estás fuera del plan, a Satanás no le interesa tocarte. Estás fuera del plan, sigue fuera del plan. Tú no vas a mover el reino de Dios. Tú no vas a arrebatarlo siguiendo tu propio destino. Tú no estás bajo el propósito el cual diseñó desde antes de la fundación del mundo. Otro aspecto es, si le dices que no al llamado de Dios y a su propósito, abortas tu destino y pasas a ser un cristiano nominal. Así es. Sí, porque hay dos tipos de cristianos, mis amados. Dos tipos de cristianos. Primeramente, el cristiano que por obediencia camina en aquel que fue llamado. Camina en aquello que fue llamado por obediencia. Ese es el cristiano que entra a la tierra prometida. Lo he predicado otras veces. Y el segundo tipo de cristiano es el cristiano que decide caminar en la ruta más fácil del menor esfuerzo. ¿Sí? Y es el que da vuelta en el desierto. No entra a la tierra prometida porque quiere lo fácil. Quiere que siempre Dios le ayude, no le gusta enfrentarse al enemigo. No, quiere hacer simplemente lo que quiere, interpreta la Biblia como quiere y no a la manera de Dios. No escucha la voz del Espíritu Santo, toma sus propias decisiones. Ese es el que tiene el camino más fácil, la ruta más fácil del menor esfuerzo.
Esos son los que están en el desierto. Dos tipos de cristianos. Esos son cristianos nominales. Esos son cristianos corrientes. Más los que están en la tierra prometida. Más los que están en obediencia. Y en el llamado y el propósito de Dios. Entraron a poseer y entraron a la guerra. Porque el lugar de la tierra prometida está lleno de enemigos. Y hay que desplazarlos con el poder de Dios. Así que la provisión de todo lo que Dios tiene es para aquellos que están cumpliendo ese llamado y ese propósito. Damos gloria a Dios por eso, mi amado. Y espero que esto cale en tu corazón. Porque muchos hasta piensan renunciar del llamado. Bueno, si renuncias del llamado, serás como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron escogidos para entrar a un lugar de promesa. Tenían que cruzar el desierto. El desierto era el lugar de preparación y entrenamiento para ellos. Y allí fueron entrenados y capacitados. Y cuando era el momento de entrar, Dios les dice a ellos, entren. Y entonces ellos enviaron 12 espías, uno por cada tribu. Enviaron 12 espías. 10 de los cuales regresan diciendo, hay gigantes, no podemos, nos van a destrozar. Nosotros parecemos langostas delante de esos gigantes tan grandes. Pero solamente hay 2, Josué y Caleb, que dijeron, los comeremos como pan, Dios está con nosotros, somos nosotros más que ellos, porque Dios está con nosotros. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo creyó a la mayoría. El pueblo creyó el mensaje de los 10 espías, no de los 2, que eran menos, sino el de la mayoría. Y el pueblo decidió no entrar, a no cumplir el llamado que Dios les tenía. Dios había hecho todo lo que tenía que hacer y ahora era hora de entrar a la tierra de promesa. Y no quisieron hacerlo. Renunciaron al llamado de Dios. Le dijeron no al llamado de Dios. ¿Qué pasó? ¿Que Dios se puso alegre por eso? No, Dios se disgustó. ¿De qué manera se gustó? Habían sido escogidos de antes de la fundación del mundo para entrar a la tierra prometida. Se disgustó enormemente con ellos. ¿De qué forma? Dijo que los quería erradicar, que los quería destruir, que los quería desaparecer. Y le dice a Moisés, desaparecer a este pueblo y que voy a comenzar contigo con un nuevo pueblo. Y por intercesión de Moisés, Dios no lo hizo. Porque Moisés le ruega a Dios y le dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que tú tomaste a tu propio pueblo y lo metiste en el desierto para desaparecerlo, para destruirlo. ¿Qué van a contar ellos? Y el Señor dice que, pues entonces decidió no hacerlo, pero tomó una decisión, que caminasen en el desierto dando vueltas y que no entrasen otra vez a la tierra prometida. Cuando ellos escucharon de que iban a ser destruidos y que Dios estaba enojado, entonces ellos decidieron entrar. Primeramente dijeron que no por la noticia de los 10 espías. Le trajeron la verdad, sí, eran como langostas, sí, eran muy pequeños, los otros eran gigantes, pero no tenían fe. Decidieron creerle a las circunstancias y no a Dios. Y por eso mismo, por la falta de fe y su incredulidad y su terquedad, no entraron. Pero después, al ver que Dios estaba disgustado, entonces comenzaron a entrar y comenzaron a organizarse para entrar ya a atacar una ciudad específica. Y el Señor les dijo, ya no, es tarde. Ya no entran. Se fue la oportunidad. Yo le pregunté al Señor, ¿qué pasa con las personas que abortan? Si abortan tu llamado, difícilmente volverán a ser reincorporados. Esa es la respuesta que yo recibí del Señor. Difícilmente, por no decir que no lo va a hacer, difícilmente serán reincorporados otra vez. Es decir, se convierten en cristianos nominales. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Los cristianos corrientes, todos aquellos que caminan en el desierto bajo su propio designio, no bajo el designio de Dios. Porque el designio de Dios es la tierra de promesa. Murió toda esa generación de incrédulos y entraron los hijos de ellos a la tierra prometida juntamente con aquellos 2 que sí trajeron las buenas noticias y se basaron en la fe para querer entrar. Josué y Caleb entraron en la tierra de promesa. ¿Dónde estás tú parado, mi amado? ¿En qué lugar estás tú? ¿Estás caminando bajo ese propósito? ¿Lo conoces? ¿Estás buscando ese propósito? ¿O fuiste de uno de los que abortaste el propósito?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres reincorporarte en el propósito de Dios? ¿Lo soltaste? ¿Lo despreciaste? ¿Y ahora quieres reincorporarte? ¿Fueron por problemas? Es que pastor, es que yo tuve muchos problemas, pastor. Pastor, es que yo tenía tanto trabajo y tantas cosas que hacer y que yo no tenía tiempo. ¿Quién era más importante? ¿Tu trabajo, tu tiempo, tu circunstancia antes que el llamado de Dios? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu propia situación y tus propios sentimientos, tus propias dudas, tu propia situación antes de lo que Dios ha dictado desde antes de la fundación del mundo para ti? ¿Qué es más importante? Si es más importante tu propia situación, tú no estás creyendo a Dios. Dios no está en el primer lugar y eso es incredulidad para Él. Y es un rechazo a Él, a su persona. Es un desprecio a su persona. Así que entras como un cristiano nominal. ¿Sí? Satanás seguiría haciendo la obra en silencio. ¿Sí? Pero los que entran a la tierra prometida, Satanás se manifiesta. Los guerreros que conquistan saben que tendrán que enfrentarse a sus enemigos cara a cara. Y solo los valientes arrebatan el reino, no los cobardes. Solo los valientes entran a la tierra de promesa. Solo los valientes. ¿Vas a permitir que tu cobardía te gane? Y vas a regalar tu primogenitura, tu herencia, tu llamado, la vas a regalar por tus propias emociones y por tu propia mentalidad. Segundo punto importante aquí, que dice que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, primero para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, pero segundo, dice allí, versículo 18, dice, y cuáles las riquezas de la gloria, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, para que entendamos y sepamos la herencia que tenemos. Ahora, esa herencia es para aquellos que cumplen el primer propósito, el primer punto, que es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Los que están caminando en esa esperanza, en ese llamamiento, entonces viene el segundo aspecto que Dios quiere dar, que es las riquezas de la gloria de su herencia. Sí, como yo les decía, todos los recursos del Padre es para ellos. Todos los recursos. La sanidad, los milagros, echar fuera demonios, todos los recursos para ellos. ¿Podrá un cristiano nominal echar fuera demonios? Puede ser. Pero los que se han salido del propósito de Dios han perdido autoridad y han perdido un nivel espiritual. ¿Podrán ser reincorporados otra vez? Como yo les dije, difícilmente. Podrán ser recuperados otra vez. Tendrás que llorar, tener cama de silicio, tener ropa áspera, echarte polvo en la cabeza y en la piel, a ver si acaso Dios te permite en su misericordia, en su gracia, reincorporarte otra vez. ¿Es el Dios de segundas y terceras oportunidades? Bueno, tú podrás decir que es el Dios de 1000 oportunidades, pero para el pueblo de Israel solamente fue el Dios de una oportunidad. Para los que les despreciaron el llamado, solamente les dio una oportunidad y no les dio otra más. Ninguna otra segunda. Durante esos 40 años, ninguno otro israelita, más de 6 millones de personas, recibió ninguna otra oportunidad durante 40 años continuos. Las decisiones que tomamos, por eso habla aquí Pablo, que se nos dé un espíritu de sabiduría para tomar las decisiones correctas. Las decisiones que tomamos tienen implicaciones eternas, hermanos. No estamos jugando al cristianismo en nuestra iglesia. No estamos jugando a ser cristianos. No. Esto es serio. Esto es serio. Estamos trabajando con un Dios serio. Dios no está vacilando acá. Esto no es un juego. Algunos lo toman como juego. Desprecian las cosas de Dios porque viven más en el mundo que en las cosas del Señor. Aman las cosas del mundo más que son sus propias cosas. Las cosas del mundo son sus propias cosas. Son las cosas que a Él sí se le interesa humanamente. Pero no, Dios está en último lugar. No está en último, está en el segundo y en el tercero. Para Dios estar en el segundo y en el tercero estar en último lugar.
porque Él quiere que tú hagas lo que Él dice. Y siempre va a haber algo que susplante en tu corazón lo que Dios quiere. Rinde tu corazón, destruye tu yo, hazlo morir, tus propios deseos y propósitos. Yo vivo bajo el propósito de Dios, yo vivo bajo el plan de Dios, yo vivo bajo los sueños de Dios, no bajo mis sueños, no bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad del Padre. Y allí perseveraré. Y el que persevera al fin alcanza. Esto es un camino de perseverancia en el camino que Dios te ha puesto, no en el camino que tú quieres fabricar para ti dentro del cristianismo. Sí, porque todas las iglesias, la gran mayoría de ellas, caminan bajo su propio plan y por su propósito. ¿Qué te dicen en otras iglesias? Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Cómo es eso que Dios quiere cumplir tus sueños? Dios quiere cumplir tu plan. Ven acá al altar y vamos a orar por ti, te vamos a ministrar para que Dios haga el milagro en lo que tú quieres y en lo que tú necesitas. Sí, en lo que tú quieres y tú necesitas. Pero ¿quién le preguntó a Dios qué es lo que Dios sabe que Él necesita? ¿Quién le preguntó a Dios qué es lo que Él quiere, Dios? ¿Quién le preguntó a Dios cuál es su plan? No, nadie. Cada uno quiere ser ministrado conforme a su propia conveniencia y su propio estómago, su propio provecho. Y eso es el yo, ese es el orgullo cristiano. Serán hijos, ¿sí? Hijos del desierto, pero no hijos de la conquista, no hijos de la promesa, no hijos de la tierra prometida. Entonces aquí dice que las riquezas de la gloria de la herencia de los santos debe ser revelado en nuestras vidas, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sepa cuáles son las riquezas de la gloria para nosotros los que caminamos en el propósito de Dios. Y a propósito de riquezas, hay 3 tipos de riquezas en el Nuevo Testamento. Rápidamente los voy a mencionar. Primeramente, las riquezas de la gracia de Dios. Hay riquezas en la gracia de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 7, en Efesios capítulo 2, versículo 7. El segundo tipo de gracia o clase de gracia que habla el Nuevo Testamento es la gracia de pleno entendimiento, porque cuando entendemos plenamente las cosas, pues entonces hay riquezas de las cuales nos podemos apropiar, las riquezas de pleno entendimiento. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Y por último, del cual habla acá, que es la riqueza de la gloria, porque es lo que dice este versículo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? Entonces, las riquezas de la gloria de Dios está en Efesios capítulo 1, versículo 18, que es este versículo precisamente, pero también lo vemos en Efesios 3:16, más adelante, lo vemos en Filipenses 4:19 y lo vemos en Colosenses 1:27. De allí saco un versículo, que es Filipenses 4:19, que casi todos conocemos, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Los que rechazan el llamado siguen caminando en Cristo Jesús? Bueno, no dejan de ser hijos. ¿Sí? Satanás ya los deja de atacar. ¿Sí? Sí, porque Satanás ataca a los que son peligrosos. Satanás no ataca a los que ya perdieron el lugar del plan que Dios tenía. El propósito de Satanás es destruir siempre el plan de Dios. El propósito de Satanás siempre es destruir la voluntad y el destino de Dios para ti. Cuando tú estás dentro del plan, el propósito de Dios, Satanás te ataca porque quiere que tú abortes ese plan. Muchos han abortado ese plan. Y vienen después con querer tener segundas oportunidades. Vas a tener que llorar mucho en la presencia de Dios para que eso se dé. Bueno, te estoy atando. Bueno, te estoy diciendo lo que Dios me dijo. Te estoy diciendo lo que Dios me dijo. Así que cuídate, mi amado hermano, cuídate. Si estás en el llamado, camina allí. ¿Estás seguro que es el llamado de Dios? Camina allí. Sé dócil, no deja de ser terco y deja de ser incrédulo en tus propios pensamientos, poniendo tus pensamientos en primer lugar antes que lo que Dios ha dicho. Dentro de todo esto vemos que estas riquezas son riquezas en Cristo.
Y Efesios capítulo 3, versículo 8 habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, en Cristo tenemos riquezas infinitas. Esas riquezas infinitas son para aquellos que sí entran a la tierra prometida. Porque ¿para qué Dios le va a dar riqueza al que está en el desierto? ¿Para qué? El que está en el desierto, está en un lugar que no es el apropiado, no es el plan de Dios. ¿Para qué Dios les va a dar algo que ellos no tienen ni se merecen? Porque el obrero es digno de su salario, porque el que siembra recoge. Y los que están sembrando lo correcto en sabiduría, en revelación, en el conocimiento de Dios, son aquellos que entran en obediencia al llamado a la tierra prometida. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio, el mensaje de Dios para ti, para todo ser humano, es un evangelio de riquezas incalculables que no se pueden contar. Inescrutables significa que no es posible contarlas. Son riquezas infinitas. Las riquezas infinitas en Cristo Jesús. De Cristo, precisamente. Riquezas que vienen de Él para todos nosotros. Pero ahora tú me dices que como es palabra de Dios, se aplica para mi vida. Yo la tomo. Bueno, tú puedes decir todo lo que quieras, mi amado. Tú puedes decir que tú la tomas. Pero mira, te voy a decir una cosa. No toda la palabra de Dios que está escrita se aplica a todo cristiano. Aunque hable de que sean sus hijos. Porque no todos cumplen los requisitos para apropiarse de la palabra de Dios. Porque son promesas que están allí. Sí, la palabra de Dios está llena toda de promesas. Y todas son condicionales. La única que no tiene condición y que sí, de alguna manera la condición es que creas, es la salvación. Fuera de eso, todo lo que Dios dice está condicionado a la obediencia que tú tengas. Y tal y como dice la misma palabra, la herencia no es para los niños. Porque ¿en qué se diferencia el niño del esclavo? En nada. Simplemente en un título, que cuando crezca ese niño y sea maduro, se le va a dar herencia. Pero mientras es niño, en nada. Y muchos cristianos hoy son niños. Prefieren ser niños estando en el desierto dando vueltas. Porque solamente los maduros espirituales son los que entran a poseer la tierra prometida. Solamente los valientes, solamente los que tienen fe, los que realmente creen, son los que entran a la tierra prometida. Esos son los maduros espirituales, y esos son a los cuales se les da la herencia completa. Pero los que son niños están sujetos, dice, a un ayo, están sujetos a alguien que los guíe. Espero que te estén guiando correctamente. Puede ser que te estén guiando equivocadamente, porque está sujeto aquí a una persona. Si eres un niño, está sujeto a un pastor. Oro para que ese pastor sea el pastor correcto en tu vida. El pastor que Dios eligió para ti. Y no el pastor acomodado, como muchos lo hay hoy. Acomodando el evangelio y la palabra de Dios a su manera, a su propia interpretación, conforme a sus propias ideas. Y no sin dejarse guiar por la voz de Dios, por la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios está acá, sí, pero no se aplica a todos. ¿Sanan todos los cristianos? Cuando oran, ¿sanan? Cuando oran, ¿todos se van los demonios? No. Hay un poder espiritual para aquellos que obedecen. Y para los que no obedecen, para los que se quedaron en el desierto, pues van a tener que pasar por obediencia de alguna manera. Pero si desecharon el llamamiento, posiblemente no tengan entrada otra vez a la tierra de promesa que Dios les dio desde antes de la fundación del mundo. Es que Dios es misericordioso, dices tú. Bueno, que no tenía misericordia antes con el pueblo de Israel. Eso es lo que tú me quieres decir. ¿Acaso no les mostró misericordia a ellos perdonándolos una y otra vez? Y una y otra vez, una y otra vez. Siempre los perdonó. Siempre que fallaban los perdonó. Excepto cuando rechazaron el llamado. Excepto cuando rechazaron entrar a la tierra prometida. Allí ya no hubo más. Sí, los perdonó, pero no los restituyó. No les restituyó el llamado. Sí los perdonó, pero no restituyó el llamado en ellos. Lo demás, siempre hubo perdón y restauración en todo. Siempre.
fue paciente, fue generoso, fue bondadoso, fue misericordioso para con todos. Pero cuando rechazaron el llamado, solo una única oportunidad les dio. No hubo una segunda oportunidad. Entonces habla aquí en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis tres cosas. Primero, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia que estamos recibiendo, mi amado? Y eso va a ser manifestado y revelado a aquellos que están en obediencia entrando a la tierra prometida. Y el tercer aspecto de que se abran los ojos de nuestro entendimiento es en el versículo 19, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿En qué creemos? ¿En Cristo? ¿Crees que es eso? No, en los que creemos en el propósito del llamamiento que viene hablando en los versículos anteriores, a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Todo está ligado, todo está unido, todo está amarrado ahí. ¿Cuál es la supereminente grandeza, su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Permítame, antes de seguir con la operación del poder de su fuerza, que es el tercer aspecto que Dios quiere que sepamos en el caso de la oración de Pablo, para que nuestros ojos sean abiertos. Y es que nosotros tenemos que entender que nuestros tesoros y nuestras riquezas están en Cristo. Nuestros tesoros y nuestras riquezas no deben estar en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, hoy tienes dinero, mañana se pierde todo. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Sé sabio, mi hermano. Recibe el Espíritu sabiduría, revelación, el conocimiento de Dios. Esto es conocimiento del Padre. Siembra, trabaja, invierte tu tiempo para atesorar y tener los tesoros en el cielo y no en la tierra. Esto va a desaparecer. Estamos en los últimos años. Estamos en los últimos tiempos. Y hemos sido escogidos para esta época nosotros. Antes del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Sigue hablando entonces en el versículo 20. Según el poder de la fuerza, ¿okay?, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza, ese poder, Pablo ora para que nuestro entendimiento sea abierto y entendamos la grandeza del poder de Dios para con nosotros. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, el mismo poder que lo sentó a la diestra, a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Poder, versículo 21, que lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es el poder que se nos ha sido dado, el poder que levantó a Jesucristo y le dio un nombre, sobre todo nombre, lo puso sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre toda autoridad. Y sometió a él todas las cosas que han sido creadas. Todas las cosas están sujetas, están sometidas a Cristo. Y lo más maravilloso es que en ese poder Dios puso, lo dio por cabeza, o sea, puso a Jesús y lo hizo cabeza del cuerpo de la iglesia. De tal manera que nosotros como iglesia no trabajamos independientemente. El cerebro está en Cristo, no en nosotros. El plan está en sus neuronas, en su mente, no es la cabeza. Él es la cabeza y no nosotros. Nosotros somos las manos, somos los pies, somos los que nos dejamos gobernar por la voluntad de la cabeza, que es Jesucristo. Así que no hagas nada por tu propia voluntad, no tomes tus propias decisiones sin consultar con Dios primeramente y pedir permiso para cada cosa que hagas. Porque si lo haces, estás saliendo del propósito y el plan de Dios como un cuerpo, como una iglesia que Él quiere y Él anhela tener hoy. Queremos nosotros ser esa iglesia, queremos ser nosotros
la iglesia soñada de Dios. Señor, permítenos, Padre eterno, cumplirte ese sueño. Y sigue hablando acá, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud, o sea, la plenitud de aquel, y aquel está en mayúscula acá, la plenitud de aquel, es decir, la plenitud de Jesús, plenamente, que todo lo llena en todo. O sea, él llena toda necesidad, todos los recursos, todas las riquezas inescrutables están en Él. Él lo llena todo en todo. Es todo lo que necesitas está en Cristo, todo. Y está en la cabeza. Así que la iglesia no camina sola, la iglesia forma parte de una persona, que es la persona de Jesucristo, porque Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Estamos íntimamente ligados a Él. El dedo no funciona solito sin la cabeza. Muevo mis dedos porque la cabeza lo indica. Si mi cabeza no estuviese funcionando, el cuerpo pierde movilidad. Totalmente, nada se mueve y nada funciona correctamente conforme se van durmiendo las actividades cerebrales. Por eso cuando hay muerte cerebral solamente queda la respiración y ciertas funciones básicas del organismo. Y cuando hay muerte cerebral, entonces le dice a la familia, bueno, apaguemos la máquina. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar más? O apagamos la máquina y firmen ustedes la declaración, el consentimiento de apagar ya las máquinas porque hay muerte cerebral. Hay muchos que quieren caminar así, con muerte cerebral. Y hay iglesias que están en muerte cerebral. Hay iglesias que caminan sin la voluntad de Dios, sin la guianza de Dios. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que Él sea la cabeza, Jesús sea la cabeza de la iglesia. Así que obedezcamos, sujetémonos a la orden, al mandato de Jesucristo. Bueno, ¿y de dónde viene ese mandato? Bueno, viene primeramente de las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, pero también viene de la voz interior del Espíritu Santo. Estás en obediencia al Espíritu de Dios. Sí, no estás siendo engañado, suplantado, no te estás engañando. Cuando tu pastor te dice otra cosa, tú estás pensando en otra, cuídate. ¿Es falsedad lo que el pastor está diciendo? ¿Tiene un mayor nivel espiritual el pastor, sí o no? Cuídate. Presta oído de los que sí son espirituales y maduros espirituales. ¿O te consideras mejor que todos ellos? Y persigue la intuición, la voz de Dios. Por eso Pablo está orando, y aquí termino, y dice, oro por ustedes, efesios, para que vayan más allá. No solamente para que el amor esté entre ustedes y tengan fe en Jesucristo, sino que vayan más allá. Estoy orando para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, de decisión, de saber qué sí, qué no, y de conocimiento de Él, para que Él abra, alumbrando los ojos del entendimiento en tres cosas: que sepan cuál es la esperanza del llamamiento, que sepan las riquezas de la gloria, de la herencia que Él les ha dado. Esto es para los que entran a la tierra prometida, porque solamente son para los maduros, no para los niños en Cristo. Ya les dije, porque los niños no se les da la herencia hasta que sean adultos, hasta que sean maduros. Y tercero, para que sepan la grandeza enorme del poder de Dios, el poder que levantó a Jesucristo, lo puso a la diestra del Padre, poder que operó en Cristo Jesús, le dio todo señorío, toda autoridad sobre todo lo creado. Ese mismo poder es el poder que nos ha sido dado. Es un poder, ¿para qué, hermanos? No solamente para sanar, sino para echar fuera también los demonios, pero no solamente para eso, sino para desplazar a nuestros enemigos en la tierra de promesa donde entramos. ¿Dónde entramos? Dios nos va a hacer entrar a la tierra prometida. La batalla final a la cual nosotros hemos sido llamados es la batalla en la tierra prometida. Ahí se van a decidir muchas cosas para entonces disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios es enorme, es maravilloso.
pero solamente para aquellos que obedecen, solo aquellos para que caminan sujetos a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra. Y oro igual que Pablo, Señor, para que mis hermanos que me escuchan reciban el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu persona, de qué es lo que tú quieres de ellos. Y tú vienes aquí hablando y revelando que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo con un plan premeditado que tú tienes, como parte del gran plan en este planeta Tierra. Te pido que sean dóciles, mis hermanos, en escuchar y poner por obra, caminando en ese llamado que tú les has dado, para que entonces entren a la tierra de promesa, Señor Dios. Así que dales este espíritu de revelación y conocimiento en ti, y haz que sus ojos sean alumbrados, que salgan de la oscuridad, y que sus ojos y su entendimiento entiendan, Señor Dios, la esperanza del llamamiento, las riquezas de tu gloria y lo poderoso y la grandeza de ese poder con el cual tú los has bendecido para que salgan vencedores en la tierra prometida. Gracias, Señor. Todo es para honra y gloria tuya. Todo es para alabanza de tu gloria. Seas exaltado por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.